Trento, Italia, ve nacer Andrea Pozzo en 1642. Jesuita, pintor, arquitecto, escultor, grabador, maestro, cuadraturista, tratadista y gran pensador del siglo XVII y XVIII. Andrea Pozzo, uno de los principales exponentes del arte barroco en Europa, dota de espiritualidad y profundidad a las artes plásticas desde la perspectiva que plantea una nueva mirada de la vida. El pensamiento de Andrea Pozzo a través de su obra logra compartir una mirada de inmersión y reflexión desde la fe y la espiritualidad en el campo de las artes. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y las artes, que fomenta la construcción del pensamiento crítico con base en el análisis de la realidad. Esta galería presenta exposiciones de talla nacional e internacional con distintos lenguajes visuales que comunican el pensamiento universitario jesuita como eje de educación y formación con incidencia responsable y social. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de apertura para las artes dedicado a la comunidad universitaria. Muy buenas tardes. La Dirección General de Formación e Incidencia Ignacianas, en colaboración con la Dirección de Publicaciones, a través de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística y la Feria Cultural del Libro Ibero y Teso, les damos la más cordial bienvenida a esta charla virtual intitulada La crítica del arte, laberinto de conceptos. Esta es nuestra 9ª edición de Procesos de la Memoria, acercamiento con artistas desde el oficio. Y tenemos el gusto de que nos acompañe Andrés Gordillo López y Francisco Robles Gil, ambos historiadores egresados de nuestra casa de estudios, a quienes agradecemos muchísimo su colaboración y entusiasmo para llevar a cabo esta plática, que tiene la intención de discernir sobre la crítica en el arte actualmente. Muchas gracias también a la Feria del Libro Ibero y Teso por vincularnos y poder abrirnos este espacio en su feria cultural. Les recordamos que toda esta semana la feria está teniendo actividades múltiples en su portal. Dicho portal lo estaremos compartiendo en la caja de comentarios de esta publicación. Agradezco también a mis compañeros Miguel Ángel Ortiz, jefe de exposiciones, y el moderador de esta charla, y a Luis Carmona, quien estará a cargo de los controles y hace posible esta transmisión. A todas y todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos a este Procesos de la Memoria. A nombre de toda la coordinación, les agradecemos su compañía, estar pendiente de nuestras actividades y seguirnos, porque, bueno, para la coordinación es muy importante poder establecer estos vínculos, estos espacios de diálogo y de reflexión. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas, sus aportaciones en la cajita de comentarios de esta publicación. Estaremos muy al pendiente para dar respuesta a ellos. Sin más, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Luis. Pues, querida comunidad universitaria, ya saben que esta comunidad de Universidad Iberoamericana Ciudad de México crece. Ustedes, aunque no hayan ido, aunque no conozcan ese espacio, son parte de la comunidad. Gracias por acompañarnos en este día. Y desde la Galería Procesos de la Memoria es un programa que tiene como fin promover el acercamiento al pensamiento de artistas y creadores a través de medios digitales y redes sociales para que con entrevistas, conferencias virtuales y otros formatos de comunicación podamos construir entre todos un espacio archivo de conocimiento para el análisis y el entendimiento de las obras visuales a través de los procesos de creación técnica y conceptual, el oficio y sus características materiales y procesuales, así como su interrelación con otras disciplinas artísticas
tecnológicas y académicas y en el mundo actual. Y bueno, como ustedes ven, como ustedes escucharon, Ale nos hizo el favor de presentarnos a Andrés y Francisco. Les voy a leer una brevísima sinopsis de sus actividades para pues luego entrar a el tema de hoy, que bueno, es un tema que es pues que tiene anda como que es espinosón, ¿verdad? Pero yo creo que va a estar muy interesante para la comunidad universitaria, para los alumnos, las alumnas de los talleres artísticos de la Universidad de Tijuana, de otras ciudades como Zacatecas, Aguascalientes. Por ahí hemos tenido muchos acercamientos, entonces les leo brevemente la sinopsis. Andrés Gordillo López, muy buenas tardes, 1993, Ciudad de México. Fue voluntario en Posada Belén, Casa del Migrante de Saltillo del 2012 al 2013. En verano de 2013 asistió al taller de creación literaria organizado por la Fundación para las Letras Mexicanas. Cursó la licenciatura en Historia por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Actualmente cursa sus estudios de posgrado en 17, Instituto de Estudios Críticos, donde coordina el área de Historia e Historiografía. Sus investigaciones se centran en las relaciones entre historiografía, teoría de la historia, psicoanálisis, teoría crítica y la literatura. En particular, ha trabajado en las historias y figuras del nomadismo, el carácter indocumentado de la migración y el vínculo historiografía-literatura. Y por otro lado tenemos con nosotros a Francisco Robles Gil, 1984, también de Ciudad de México. Cursó la licenciatura en Historia en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Es maestro en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la cual se tituló con la investigación ¿Es la barbarie una explicación? Representación y afectación en el linchamiento de 5 trabajadores de la UAP en la comunidad de San Miguel Canoa, Puebla, 1968. En 1915 trabajó como investigador en la exposición Pasado Venidero, revisión de la colección fotográficas de Carlos Monsiváis del Estanquillo, centro de la imagen. Es investigador fundador del portal Archivos de la Represión, que se realizó junto con la Excomisión para la Verdad de Guerrero, artículo 19, Colegio de México y Universidad de Northwest. Actualmente cursa el doctorado en Historia por la Universidad Iberoamericana. Su investigación gira en torno a la afección y representación de la juventud en los 70. En específico, aquella que participó en el movimiento de acción revolucionaria, de acción revolucionario, un grupo guerrillero mexicano que estuvo activo durante la década de los 70 del siglo pasado. Es coautor, junto con Beca Duncan, del texto de divulgación crítico titulado Cara o Cruz, Lázaro Cárdenas, del sello editorial Taurus. Pues, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros, Francisco y Andrés. Vamos a empezar con esta plática, pero hay tanto que decir de esto, tenemos tan poco tiempo. Vamos a empezar primero con el título. Crítica de arte, laberinto de conceptos. Nada más quiero acotar antes de que empecemos, que bueno, como este programa es a partir de la Galería Andrea Pozzo de la universidad, pues vamos a centrar esta plática en lo visual, ¿verdad? Porque la crítica de arte sería un concepto que se puede manejar
en cada una de las disciplinas artísticas. ¿Con quién empieza? A ver, ¿quién se avienta el primer round, la primera dominada? Andrés, por favor. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Miguel, Alejandra, Luis y Rebeca y demás, el equipo que está en la División de Difusión Cultural de la Universidad Iberoamericana, también por la atenta invitación y la hospitalidad que nos ofrecen al darnos estos momentos para pues, conversar con ustedes con quienes será un placer ahora entablar un diálogo. Y pues siguiendo, Miguel, el título o aquello que titula o que nombra esta conversación, pienso en dos o tres cosas. En principio, la crítica del arte, es decir, conversaba con Francisco el otro día acerca de qué manera comprender hoy la crítica, esa palabra o ese concepto que en la actualidad está atravesada de tantas, pues desde publicidad, desde una demanda social del mercado, desde esta imagen como de cierta figura intelectual que elabora como ideas complejas, está al mismo tiempo la idea de que todos tenemos que ser o todos podemos llegar a ser críticos en términos de cómo se ha desarrollado hasta hoy la sociedad, ¿no? Quizá a diferencia de otros siglos anteriores, ¿no? Y un poco en ese revoltijo que todo tiene su carga de verdad, es decir, no es que sea la verdad en sí, todo lo que acabo de decir, pero el hecho de que eso esté en el sentido común es ya pues una carga de verdad del sentido o los sentidos de la crítica. Y sin embargo, pues insisto que en estas conversaciones con Francisco hablamos acerca de que la crítica, bueno, en su etimología sugiere ya la escisión o la división o una separación, un corte, una distancia, un desplazamiento. O sea, implica ya, digamos, una ruptura. ¿Eh? Entonces, ¿ruptura ante qué o qué? ¿En qué sentido, no? Entonces, pensaba que la condición de existencia, es decir, las formas en que hoy se nos presenta la vida en sociedad, en sus formas, en sus instituciones, en las prácticas, ¿no? En las lenguas, en los soportes de comunicación, sea digital, teléfono, las cartas que ya no se mandan tanto, ahora te llegan mails, o no. En el mejor de los casos, porque también están los recibos del banco, ¿no? Pero antes había pues un amor como por todo eso, ¿no? Y el punto es que la sociedad en su conjunto, en su pluralidad, ¿no? Entonces, esa es la condición de existencia hoy, ¿no? Entonces, la condición de existencia, en la condición digital, hoy que al mismo tiempo, pues está esta condición pandémica, en fin, eh, ¿qué sentido tiene pensar esta escisión, esta crítica, o esta palabra, o este concepto que estamos intentando elaborar o presentar aquí? Entonces nos dábamos cuenta que en la condición de existencia que ya todos estamos, es decir, uno nace, no nace en blanco, uno ya nace como con una lengua más o menos determinada, uno nace ya con ciertos comportamientos de los padres o de la gente que cuide, nace en hospitales, que son estructuras que dan sentido de la salud, del cuidado, en fin, es decir, uno no llega en limpio, uno ya llega, digamos, marcado, atravesado con, digamos, relatos de otros que son a su vez los que uno repetirá y moldeará en su vida. Entonces uno cae a la condición de existencia cuando viene aquí o aparece o nace o como sea, ¿no? Entonces, la crítica
es ese distanciamiento respecto a esta condición de existencia. Es decir, debe de haber como condición crítica una distancia, una alienación. ¿A qué me refiero con esto? No que nos vayamos al bosque, ¿no? O en una biblioteca, que no salgamos al mundo, no, sino una pregunta, un momento radical en el cual nos demos cuenta que las cosas que suponen que son normales o naturales, en efecto lo son, pero en tanto que una construcción, en tanto que un proceso. Es decir, no es la naturalidad, el ser natural de las cosas como se nos presentan. Se ha creado, se ha inventado, han habido procesos históricos concretos que van, digamos, posibilitando que hoy hablemos por Zoom, o etcétera, ¿no? En una universidad, etcétera. Entonces, cuando uno se da cuenta que las cosas son y pueden ser y han sido de otra manera también y de otras formas, entonces uno, digamos, se da ese momento de dislocación, ¿no? Ese momento de separación, y entonces uno entra, digamos, en un estado de existencia un poco extraño, porque pues es en lo plural, es decir, al no haber una sola forma de representar al mundo, una sola forma de cuerpo, una sola forma de ver, de tocar, de comer, de amar, de, de, del sentido de la muerte, etcétera, eh, pues está, digamos, en plural, y en esa pluralidad, que además es dinámica, porque no todos respondemos a los mismos tiempos, a los mismos espacios, etcétera, pues nos movemos. Entonces, la crítica es al mismo tiempo separación y, digamos, una forma distinta de estar en lo mismo. Si se fijan, es más o menos una contradicción, pero justamente de eso se trata. No se trata de resolver o de dar síntesis o respuestas absolutas, a mi gusto al menos. Se trata de mostrar la tensión que hay, quizá las contradicciones que posibilitan la forma social, la forma de la vida individual también, ¿no? Entonces, eso respecto a la crítica. Y del arte y a los conceptos ya se los dejo aquí a Francisco. El Ok. arte, a mí me gustaría, así en breve, y seré muy puntual con esto, eh, entenderlo hoy, aunque sé que esto es mucho más complejo y tiene toda una historia de discusión, como aquello que me objeta, aquello que me hace hacer una pregunta, aquello que me hace hacerme a mí una pregunta respecto, no demasiado complicadas, sino las más sencillas. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde vamos? En principio, Miguel. Ok, bueno, pues ya no la pusiste muy complicada con las preguntas fáciles de quién soy, pues ya, ya a ver a dónde vamos. Amigos, amigas de Procesos de la Memoria, estamos también a la espera de sus comentarios y sus preguntas. Y bueno, Andrés, entonces la crítica sería, sería tener una cierta distancia, estar fuera de ese fenómeno para poder observar mejor lo que sucede con eso, con los objetos que nos plantean esas preguntas. ¿Tú por dónde irías, Francisco? ¿Hacia dónde llevarías estos planteamientos que nos pone en la mesa Andrés? Bueno, apelando un poco a las preguntas sencillas, pero a la vez complejas que dice Andrés de quién soy, me gustaría, y bueno, regresando a la cuestión de la imagen, pedirle a Luis que si nos podría poner la imagen, una imagen que la de la cárcel de Belén, un poco para poder seguir interpelando el diálogo, ¿no? En tanto que, a ver, yo creo que la crítica, concuerdo con lo que dice Andrés, pero además la crítica y el estar en crítica es como un ladrillo, ¿no? Aquí, bueno, aquí vemos la imagen, esta, y un poco interpelando el arte, ¿no? Digamos, la fotografía es el arte de la luz para poder plasmar un momento en el pasado. Esta fotografía la trabajamos en la exposición de Pasado Venidero, ¿no? Y en el momento
en el que yo estaba viéndola, que la habíamos sacado de las cajas, ¿no? Que Carlos Monsiváis tenía en el archivo, que era un archivo más bien, era un estanquillo, que es un relajo de cosas ahí, de objetos, Okay. ¿no? Entonces vi esta foto, ¿no? Y esa interpelación cuando yo pensando en el concepto de pasado venidero, ¿no? Ese pasado que vamos a hacer, que todo estamos siendo porque al fin y al cabo estamos en esta historicidad, ¿no? Estamos en constante cambio y vamos a dejar de ser para hacer otra cosa, ¿no? Invito en obviamente, la interfase digital, esa es una de las cosas bellas de lo digital es que podemos estar hablando en este momento en condición pandémica, pero a la vez no nos permite la belleza del objeto y de poder tocar eso y ver qué es eso, ¿no? Entonces, ahí sí ven, hay un sujeto que si lo ven de izquierda de derecha a izquierda, un sujeto que está sentado con su sentado en la esquina, ¿no? Con un gorro y está viendo profundamente, ¿no? Ahí yo sentí en ese momento, en esa interpretación, ¿y qué soy? La pregunta que lanza Andrés, ¿no? Yo viendo esa foto, de repente le digo a quien estaba coordinando la exposición y sentí un vacío en el estómago, ¿no? Como cuando esa sensación de que estás subiendo a una montaña rusa, ¿no? Y entonces dije, es que el pasado me está viendo a mí, no estoy yo viendo el pasado. Esas personas que vivieron en los 20, que estaban en esa cárcel, que actualmente pues, estaban muertos ya en el momento en el que, seguramente muchos de ellos estaban muertos en el momento en que yo estoy trabajando la fotografía, ¿no? Me interpeló, ¿no? Entonces, esos son los gestos que creo a los que Andrés se refiere, y un poco tratando de ver lo de la crítica, yo tuve la posibilidad de poder colaborar con Difusión Cultural, además de este ahora, ¿no? El taller, y creo que la posibilidad de la crítica es lo que decía, es el ladrillo, ¿no? El ladrillo, ¿qué es un ladrillo? Un ladrillo es algo con lo que se está construyendo una estructura, pero al fin y al cabo es poroso, ¿no? Y la porosidad es lo que nos permite poder observar y asumirnos porosos, es lo que nos permite poder observar ese artilugio del que se refiere Andrés, ¿no? Andrés decía estar en lo mismo pero distinto, ¿no? Es decir, poder comprender que las condiciones de posibilidad en las que nos estamos desarrollando fueron dadas por unas formas de sociabilidad, por unas formas de estar en el mundo, ¿no? Que, bueno, nos gusta o no estamos ahí, pero entonces poder generar estas posibilidades de no buscar ser, de no querer construir, la crítica es el comprender que no podemos construir otra cosa mejor de superación, sino podemos construir otra cosa en ese mismo estar, ¿no? Me hice un poco de bolas pues, pero en el sentido de digamos, no, porque eso es lo que hace la ideología. La ideología y como dice Andrés, no venimos limpios, venimos ya manchados, venimos ya con unas ciertas estructuras, y la ideología es que no nos deja entender que hay un artilugio, ¿no? En esa normalidad operamos, pero operamos preconcebidos. A la hora de podernos de asumirnos en este estar poroso, podemos empezar a comprender cómo es que opera este artilugio. Ok, bueno, vamos a retomar un poco los conceptos para ir aterrizando esta introducción, tener conceptos lo que nos alcance en este tiempo, porque es muy poquito, y bueno, retomar un poco la obra o arte como un objeto. Vamos a partir de eso y para poder hacerles la siguiente pregunta. Para las personas que nos escuchen, que no están muy familiarizados, cuando se dice lo formal del arte o lo formal en las artes visuales, es cómo está hecho, con los materiales y con las intenciones. Entonces, tenemos la parte formal, que es la que conservó esta imagen realizada con luz que interpela a Francisco, pero también está toda la carga simbólica que está construida, que también por un lado decía Andrés, que es ese mundo en donde nacemos con todo hecho, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, oficio y pensamiento está en la obra, y según lo que entiendo, bueno, la crítica fungiría como ese medio
esa interfase de sociabilidad, de conversar para abismarnos, para compartir esa sorpresa. ¿Qué sería esto que se puede compartir en la crítica? Vamos a partir de eso y después vamos a ver qué tanto funciona la crítica en el mundo actual en México, ¿verdad? Pero primero definamos eso. ¿Quién le sigue con esos conceptos, con las experiencias personales? Porque, bueno, rápidamente comentar que, bueno, sin la experiencia personal, más allá de las ideas que te quieren chupar la sangre, todas esas formas totalitarias, ¿cómo nos enfrentamos como persona? Con con este bagaje que tenemos aquí en este momento. Yo creo que sería un saber hacer, ¿no? Okay. Y el saber hacer significa que hay una implicación, es un poco, lo pienso en la figura del taller, ¿no? O sea, cuando yo participaba en taller en difusión cultural, los grabados, ¿no? O los monotipos, ¿no? Es decir, sabes que hay una tabla de metal, ¿no? Tienes una placa de metal en donde pintas, primero pasas la tinta y después ya con distintos materiales, distintas texturas, vas haciendo la imagen, ¿no? Entonces, el saber hacer implica un conocimiento que nos lleva a poder comprender cómo es que se está construyendo. Es cuando yo veo una obra, porque ese es el problema el problema de no aproximarnos a una obra o de abismarnos a una obra sin una posibilidad crítica, es decir, se puede volver ideología, ¿no? Es decir, me encanta la obra, o sea, me encanta en el sentido de abracadabra, hay un encantamiento, entonces no lo creo que fue creado por una cuestión casi mágica, ¿no? Entonces, en cambio, si considero el saber hacer, entonces yo me aproximo a la obra, ¿no? Y ahorita creo que me gustaría mucho que Andrés nos platicara en el proceso de la escritura, porque él es un gran escritor en ese sentido, él sabe hacer la escritura, ¿no? Entonces, frente a la obra, cuando yo me aproximo a la obra y entiendo que, por ejemplo, voy a poner rápido la imagen de O'Gorman, ¿no? Por favor, ¿no? Entonces, que es... entiendo que es un material, ¿no? Una placa en este caso de madera, ¿no? Y hay óleo o acrílico, y entonces entiendo que el acrílico puede ser mucho más fácil de manejar en el sentido del óleo, porque el óleo tarda en secar, pero el óleo a la vez, aunque cuando tarda en secar, puede ser mucho más intervenido, ¿no? Entonces, es eso, un saber hacer que me permita comprender cómo es que están funcionando las cosas y el mundo que me rodea. Andrés. A ver, nada más rápido, en lo que pone la imagen, nada más para afirmar algo que estás diciendo. Entonces, el arte, en lo que estoy entendiendo es que tú planteas el arte como algo exento de ese pensamiento mágico del abracadabra, ¿no? Es un proceso de trabajo técnico, intelectual. Exactamente. A ver, ahora sí, Andrés, venga, por favor. Ya, sí. A ver, a mí lo que se me venía a la cabeza con esto que decía Francisco y lo que decía Miguel era un pequeño ensayito muy potente de Walter Benjamin, un escritor, crítico, pensador, libre pensador de la República de Weimar, que vivió el siglo pasado, asociado a la Escuela de Frankfurt, y en fin, es como un referente de una buena figura del pensamiento. Entonces Walter Benjamin escribió este texto que leyó en París a modo de conferencia, que se llama El autor como productor. El autor como productor, ¿a qué se está refiriendo o por qué eso tiene sentido con lo que estamos hablando? Por lo siguiente. Walter Benjamin se da cuenta que a partir del siglo XIX hay una serie de cambios importantes en el mundo en general, quizá específicamente, o de lo más brutal que hubo fue el cambio de siglos y siglos de haber, digamos, tenido una relación
de la vida o con la vida en la agricultura, en el campo, o sea, con la temporalidad, digamos, de el sol, las estaciones, pasamos a las ciudades, que son formas técnicas, son construcciones, pues, yo voy a llamar así artificiales, que ahora serán nuestro mundo. Entonces el paisaje deja de ser el campo y empieza a aparecer las ciudades, ¿no? Entonces, en este gran cambio, y las podremos enlistar otros, lo que se da cuenta Walter Benjamin es que si no se pone atención y se hace cargo uno mismo de reflexionar y ver y atender los procesos de producción de los objetos, de los discursos, de las cosas, de cualquier mercancía, etcétera. O sea, si uno no se pregunta por cómo fue hecho, por cuál fue toda la condición que se necesitó para que esta pluma que tengo en la mano esté aquí, ¿eh? Uno, como dice Francisco, se relaciona con el mundo a partir de un hechizo, como si estuviésemos encantados y un Disney o algo así, en el que de pronto aparece todo, ¿no? Y aparece sin historia justamente o con una historia alterada, ¿no? Entonces, solo si nos relacionamos y nos preguntamos por el proceso de producción, en este caso, por ejemplo, de un cuadro, de algo que tenga que ver con la fotografía, pero con un libro también, o por ejemplo, con el discurso, con los programas escolares, con el orden de los salones, de los edificios, de la ciudad misma, etcétera, ¿sí? Vamos a poder tener esta escisión, esta ruptura crítica o esta crítica eh, en relación al hechizo en el que estamos y a un modo, digamos, crítico de pensamiento, de preguntarnos por ello. Esto genera al mismo tiempo sociabilidad, que es lo que apuntaba Miguel. ¿En qué sentido? O en qué sentido esto genera sociabilidad, o en qué sentido esto genera formas de estar en la sociedad de otra manera, pues al dar cuenta de los procesos de producción o de cómo se hacen las cosas, uno se puede ir apropiando, o uno se apropia ya, o uno da cuenta, más provocador aún, de cómo ya siempre se está apropiando de las cosas, de cómo uno, digamos, ya tiene cierta forma de relación o cierta relación con los libros, etcétera, ¿no? Y digamos ya deja su impronta, su huella, su marca. Entonces, al momento en el que pasa esto, uno está ya generando otra forma de aquello en lo que se encuentra, o bien otra forma de mundo se está haciendo posible, ¿no? Entonces, al momento de atender el proceso de producción y manipularlo y estar con él y en relación a él, uno, digamos, puede generar otras formas de hablar, otras formas de articular, digamos, la relación entre el mundo y el cuerpo o el arte y lo que se supone que es el arte y así con mil cosas, ¿no? La propia escritura se modifica, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso, un poco asociando las cosas que mencionó Francisco y Miguel, y quizá como última parte, así muy breve, es algo, una imagen que creo que al mismo tiempo te puede servir mucho, que es, no sé si han visto la película Matrix, la del 2000 o la del 99, ¿no? La uno pues Matrix. Hay un momento en el que Neo, que es el personaje principal de la película, se encuentra, digamos, dentro del programa de computadora, en la Matrix, pues, ya sabe que hay fuera de la Matrix y hay dentro de la Matrix, está dentro de la Matrix y lo matan, le dan unos balazos, ¿no? Entonces, se supone que se tiene que morir, ¿no? O sea, muere en su personaje, en la Matrix, y muere, digamos, fuera de la Matrix. Pero él entiende
mientras le están baleando, bueno, Hollywood siempre hace maravillas, ¿no? A propósito del hechizo, pero mientras le están baleando, se da cuenta que las personas que le están baleando son códigos, es data, es binarios. Y entonces la bala que le está pegando es solo una ilusión. ¿Sí me explico? Entonces, como se da cuenta de que es dato y que es ilusión y que él es un programa, entonces él, digamos, revive, pero revive, digamos, no por un asunto religioso, sino por un asunto de que él, al darse cuenta que es programa, deviene programador. O sea, él se entiende en el programa y desde el programa logra programarse y programar al programa. O sea, como que entra al juego, porque entiende el código, entiende las formas y los juegos del lenguaje y de la lengua, etcétera, ¿no? Esta imagen yo creo que es fundamental un poco para seguir hablando de esto, más o menos. Ok, bueno, pues como les habíamos comentado, esto es un verdadero laberinto. Espero que nos puedan comentar algo, nos puedan preguntar. Bueno, a mí no, mejor que pregúntenle a Francisco y a Andrés. Pero bueno, retomando un poco esto, bueno, con el autor que menciona Andrés, Walter Benjamin, es un cambio de época. Estamos en otro cambio de época. Quiero cerrar algunas cosas para luego entrar a este mundo cambiante en el que estamos, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí lo que me detona en este momento es que que digamos que en lo cotidiano todo mundo o muchas personas que están en los entornos artísticos identifican la creación artística o la capacidad de crear como algo místico, como algo mágico y fuera del mundo. Y ustedes nos están diciendo absolutamente lo contrario, que el arte es un pensamiento que está ordenado, que tiene que tener una cierta manera de hacer y que pues el bien hacer que decía Francisco y que tiene un entorno, ¿verdad? Y que además hay una herramienta, una interfase que puede ser la sociabilidad. Yo, Paco, le quiero preguntar, con todo esto que tenemos en la mesa, ¿cómo podemos ver qué herramientas podemos usar cuando vemos una obra como un documento? Porque, bueno, tú específicamente has trabajado con obra como un documento y documento. ¿Qué se relaciona esto con todo lo que nos está planteando Andrés? Bueno, la obra como documento es una forma de, digamos, de expresión, ¿no? En el sentido en que cuando yo me aproximo a la obra y entiendo, por ejemplo, recuerdo muy bien la obra la exposición que se hizo de Andrea Pozzo, ¿no? En la galería, a propósito de Andrea Pozzo, ¿no? Entonces, vimos, se hizo un montaje bastante interesante de la capilla de San Ignacio, ¿no? En donde Andrea Pozzo lo que hace es un montaje, ¿no? Es decir, lo que él dice es, se tiene que colocar una de las personas, se tiene que colocar en el centro, en el punto de la iglesia de San Ignacio, va a voltear y va a ver, digamos, una cúpula, ¿no? Pero que es una cúpula falsa, ¿no? Esa cúpula que está ahí, si uno se va moviendo del lugar, ¿no? Va a ver que pues no hay tal, sino es una genialidad de Andrea Pozzo que supo hacer para poder generar esta visión de la mirada, ¿no? Entonces, es decir, ahí es muy interesante porque entonces estamos comprendiendo la posibilidad del hombre o de este animal que sabe hacer, ¿no? No sé si más bien seguimos siendo más bien changos vestidos, ¿no? Okay. Entonces, pero que sabemos hacer, que tenemos cierta tecnología y ciertas técnicas, ¿no? Entonces, ahí ¿por qué ver la obra como documento? Es que la obra como documento y como documento en el sentido
no por su antigüedad, no por bueno, sí a veces nos gusta el fetiche, ¿no? Un poco yo con la fotografía de Belén, ¿no? Pero en tanto que es testimonio de una forma de existir, ¿no? Y que un poco, hablaba un poco con Andrés, ¿no? En un programa de radio que tuvimos hace unas semanas, ¿no? Que fue muy interesante porque decías que yo no sé qué tan distintos somos de hace 2020 años, ¿no? Entonces, más bien, lo que nos permite ver la obra de arte como documento es cómo es que los sujetos del pasado han podido manejar la contingencia, ¿no? Y la contingencia en tanto, la vida como una entropía, ¿no? Digamos, como un cúmulo de cosas que están ahí flotando, ¿no? Y que no son lineales, sino que de repente, por un lado, se empieza a calentar, no sé, estás calentando una cosa para el café, entonces empieza a calentar por un punto y entonces las moléculas empiezan a rebotar por todos lados, ¿no? Entonces, la obra como documento es eso, puede ser, ¿no? Puede ser, y bien lo decía ahora que evocaba Benjamin, ¿no? Todo documento de civilización es un documento de barbarie, ¿no? También es decir, el ángel de la independencia, ¿no? Esta victoria alada que se hace en el centenario de la independencia de México con Porfirio Díaz, ¿no? Es un documento de civilización, en tanto que Porfirio Díaz hace un archivo ahí, ¿no? Este ángel de la independencia es un archivo porque se erige una verdad, ¿no? Que es la verdad de la República, y entonces, pero eso implica, detrás de eso está este ángel, esta victoria alada, ¿no? Esta imagen de Benjamin en la tesis de la historia, creo que en la tesis 8, ¿no? En donde está este ángel que está viendo hacia atrás, ¿no? Y cómo el progreso ha hecho atrocidades absolutas, ¿no? Entonces, por un lado tienes este ángel, esta victoria alada, y entonces sí, la ley de la República, pero también, digamos, la atrocidad contra los indios mayos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tesis 9, sí, gracias Andrés por la corrección, ¿no? Entonces tienes el documento, la obra de arte como documento histórico es no una forma, lo que decía Miguel, lo que decías de no una forma por cuestiones místicas, sino un testimonio de existencia, ¿no? Ok, oye Paco, se ve un poco oscuro. Déjame, voy a prender la luz. Una Voy a prender la luz. lucecita. Sí, claro que sí. Ahora sí que como metafóricamente se va a prender la luz. Y también otra cosa, bueno, en mi rancho. Disculpa, Luis. No hay problema. Mira, cuando dicen en mi rancho, cuando dicen vida como emergencia, le dicen de otra manera. Ok, fíjense, a ver, entonces es que ya son como puntos muy, muy breves, pero pues también hagan de cuenta que tenemos la mesa ya llena de libros y de referencias y de una serie de posibilidades a propósito de la reflexión. Esto que con lo que empezaba hace un momento Andrés, que es estar fuera del fenómeno artístico para poder verlo mejor, pero también es una forma de darle sentido a lo que fue, a lo que es y yo no sé, ustedes me dirán a lo que puede ser. Miren, déjenme para continuar en ese sentido, comentar algo a propósito que nos manda Víctor, que dice, en el campo de las artes visuales o artes múltiples, ¿qué consideran susceptible de crítica? ¿Qué es descartable de ofrecer contenido de crítica? ¿Quién puede realizar una crítica de arte sin ser autor o autora? ¿Qué analizar en el arte y para qué? Ahí pues está complicadón la cosa, ¿verdad? Pero a ver, ¿quién le entra? Bueno, a ver, no sé si sea, es una cosa, en el campo de las artes visuales o artes múltiples, consideran susceptible de crítica. Yo me imagino que una parte de ¿qué se puede criticar en este aparato, en esta maquinaria o en estos bits ahora, que es una obra? Sí, pues gracias Víctor y hola por tus preguntas, por escucharnos. A ver,
intentaré asociar también lo que dijo aquí Francisco en Penumbras. Ok. Y voy a entrarle justamente por la penumbra, porque creo que si algo tiene que ser crítico en los estudios, no, o en las artes visuales, es lo visual mismo. Es decir, hacerse la pregunta de qué es lo visual, qué es ver casi, ¿no? Que es en el sentido más, digamos, voy a llamarlo literal o simple, entre comillas, que es el ver como ahorita estoy viendo, ¿no? Es decir, la visión, la visibilidad, la figuración del mundo que nos aparece con colores, con formas, etcétera. Yo creo que eso en principio sería el tema. Y esto se relaciona al mismo tiempo con otra forma de crítica que me gustaría pensar porque creo que hemos estado acostumbrados desde hace unos buenos cuantos siglos, y me refiero a muchos siglos, no sé si tantos como dijo Francisco, incluso más, pero a lo siguiente. A mi gusto, yo sé que hay otras opiniones muy distintas y estaría bien entrar en discusión, pero para mí no hay acceso a la cosa misma. Es imposible. Que no significa eso que por eso se tenga que dejar de buscar, ¿eh? Es decir, hay una relación, digamos, extraña y tensa, casi incluso diría erótica, respecto a la cosa en sí, y por la cosa en sí me refiero a un cuadro o algo así, ¿no? A un libro, a una verdad, etcétera, y el modo en que nos aproximamos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que hay mediaciones. Nosotros nos aproximamos por mediaciones. Es decir, la mediación puede ser o es ya la época histórica en la que nos acercamos a algo. Esto en términos más claros es lo siguiente. Si nosotros vemos, por ejemplo, un cuadro del siglo XVII y lo vemos, estamos viendo sí a la cosa misma, pero no digamos su totalidad. Estamos viendo algo y nuestra mirada está mediada ya por una forma de comprender el color, una forma de comprender la relación con el arte, el espacio en el que se expone, eh, eh, digamos, nuestra moral de la sociedad y etcétera, que seguramente no era, a ver, era distinta que al siglo XVII. No sé si me explico. Allí era un orden pues estamental, social, ¿no? Dios, digamos, regulaba, formaba la concepción del mundo, etcétera, etcétera, y las imágenes tenían una forma de fuerza distinta, ¿no? ¿A qué me refiero con esta distinción? Entonces, hay mediación. Entonces, la crítica es preguntarse por la mediación, hacerse cargo de la mediación. O sea, por ejemplo, no es que voy a criticar este libro, no, es, a ver, ¿qué es hoy el libro? ¿Qué es hoy la crítica? ¿Y por qué yo voy a criticarlo? ¿No? Son esa serie de preguntas que, si se dan cuenta, se complican más y al mismo tiempo se hacen cargo de las formas de producción, de las condiciones de existencia o de la actualidad de la vida, no de ideas, de la vida, ¿no? Es decir, de nuestra forma de vida actual. Entonces, eso por un lado. Y después preguntaba Víctor respecto si se puede hacer una crítica de arte sin ser autor, ¿no? De arte, supongo, o sea, de una pieza. Si supongo bien, y si no, pues igual, esta es otra respuesta. Eh, esta división del crítico como, digamos, alguien ajeno al artista, es una visión. Pero hay otra, que es a mí la que más bien me interesa, e insisto para no abrir más el abanico, sino irnos sobre lo ya dicho, sobre Walter Benjamin. Walter Benjamin eh, era un crítico de literatura alemán, bueno, de la República de Weimar. Y él, en su forma de escritura, de crítica, de reseñas de libros, reseñas de exposiciones artísticas, de eventos, etcétera, de sus reportajes, si tú lo lees, ¿no?
Si uno lee, hay un libro que acaban de editar que se llama La tarea del crítico, de Benjamin, por si desean verlo, porque ahí es muy explícito. Benjamin, su forma de escritura, como trata las reseñas y lo que dije anteriormente, es a partir de un acto creativo en sí mismo. Es decir, no hay escisión entre la crítica y la apuesta por la forma de una creación, digamos en este caso con un registro artístico. Es decir, la reseña la vuelve ya un campo de acción de la escritura y la actualización del registro del arte al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, a mí me interesaría ir más, ¿no? O sea, digamos, si se trata de ser crítica, la crítica no es solo una cosa, no es solo de alguien, es cada vez en cada caso. Cada caso, cada vez se actualiza. No es lo mismo hacer una crítica de una pintura que de un libro que de un edificio. La cosa misma, como decía Francisco, y fíjense aquí la contradicción, es aquella que exige su propia mediación, su tratamiento en la historia, ¿no? Es decir, uno no puede ir por la vida, digamos, escribiendo de la misma forma o pintando de la misma forma todo, o tomando desde la misma posición fotografías. La cosa que te objeta te va exigiendo cierta forma de tratamiento, ¿no? Entonces yo creo que más o menos eso, y solo quizá me gustaría, para no perder lo de las tinieblas, y quizá en un momento más adelante hablar sobre una fotografía que les tengo preparada. Pero adelante. Ok, vamos a saludar a todos los amigos, a las amigas que nos están viendo desde la conexión con la Feria Cultural del Libro Ibero y Teso. Recuerden que empezaron las actividades el día 26 y acaban el 30. El 30 de octubre, por supuesto. Esperamos más de sus comentarios, más de sus preguntas. Y bueno, seguimos. Vamos a tratar de cerrar un poco esta, que pues faltaría mucho, pero vamos a tratar de cerrar esta primera parte para algo que me interesa mucho que nos comenten ustedes, que es sobre este nuevo mundo que estamos viviendo, sobre estas nuevas ecologías de lo digital. Pero antes quisiera, bueno, para los dos, a ver quién le interesa. Estamos viendo entonces que primero nosotros como individuos nos movemos, nos desplazamos en el tiempo y el espacio, y que cada uno de esos puntos podemos tener una pregunta diferente para la misma obra. Que son procesos complejos y que tienen que ver con el abismarse, o sea, con que una obra refleje algo de ti mismo, pero también algo de la época. ¿Cómo podremos, digamos que es el planteamiento así muy general, y bueno, yo añadiría que habría que pedirles explicaciones a los creadores, ¿verdad? Esto que decíamos al principio de que entre más tengamos elementos para acercarnos a la obra, vamos a poder conocer un poco más. Pero bueno, para cerrar esta parte, ¿qué otra cosa, qué otro elemento como herramienta podemos agregar a este sentido, a estas acciones críticas que son como ensambles? Decíamos hace un rato que es el nodo de trabajo de distribución de las ideas. ¿Qué podemos agregar en ese sentido? Francisco. Pues, a ver, maestro, a ver si le entiendo bien. Sí. O sea, pues, yo creo que pues, tratar de tener presente un poco, y lo que decía Andrés, ¿no? No, eso me llamó la atención porque además lo acentuó, ¿no? Es decir, la crítica no tiene que ver con una idea, sino con la vida, ¿no? Y lo acentúa así. Y eso creo que eso es lo que se nos olvida luego, ¿no?
la producción, y eso lo he descubierto a lo largo de ya estos años que he platicado con Andrés, ¿no? Es muy interesante porque yo, desde mi de formación profesional, ¿no? desde mi forma en que me administré el saber y mi relación con el mundo, parte de mi relación con el mundo, que es la escritura, ¿no? Entonces yo la escritura la veía demasiado, a ver, ahora cuando yo pensaba, cuando yo digo la obra, no en el taller, la obra, el grabado que hago, entonces se considera la materialidad y la forma en cómo se hace, ¿no? La escritura, eh, y la escritura y el cocinar y todas las formas de hacer, no siempre estar conscientes de que estamos haciendo vida, ¿no? Lo que significa eso, pues, pero es eso, o sea, no tratar de una primer crítica que tendríamos que plantearnos sería lo vital no está separado del saber, ¿no? O sea, cuando estamos viendo ya estamos sabiendo, ¿no? Entonces creo que eso yo agregaría, es no olvidar la potencia vital de lo que estamos discutiendo, porque como bien dice Andrés, no tiene que ver con estas ideas, no tiene que ver con un genio creador, ¿no? Tiene que ver qué sociabilidades se están jugando, entonces eso existiría, ¿no? Es que cada cosa que estamos haciendo, sea cocinar, ¿no? Cuando se hace un pan, ¿no? O cuando estoy comiendo, o cuando estoy escribiendo, cuando en el caso de Víctor que pinta, ¿no? O en el caso de Ezequiel que hace cerámica, ¿no? Etcétera, varias personas que conocemos, o cualquier cosa que estés haciendo, ¿no? Ya implica una forma de hacer. Entonces, cuestionarnos qué potencias se están desarrollando ahí y qué impotencias también nos implica eso, ¿no? Ok, bueno, y Andrés, ¿algún comentario en este sentido sobre, Sí. sobre este? Bueno, porque, bueno, rápidamente parafraseando a un físico que no era artista, estamos a hombros de gigantes. No tenemos que ser los más porque hay una serie de interacciones, de interfaces con las que podemos echar mano. ¿Qué más podría hacer en ese sentido, Andrés? Sí. A ver, complementando lo de Francisco y esta frase de los gigantes y demás, se me ocurre algo que es, no sé, Luis, si podemos poner la fotografía de la gallina ciega y en lo que se pone complemento. Hay una rara idea que es bastante usual, por cierto, aunque eso no le quita la extrañeza, en general, pues de hace unos 2 siglos para acá, pero que se ha agudizado tremendamente ahora, y ahora no solo en hoy, pues, sino de hace unos 30, 40 años, y que es la siguiente, es tu vida, a ver, tu existencia, la existencia de todos, es capturada por la vida administrada de las formas más cotidianas y comunes que nos imaginemos. ¿A qué me refiero con vida administrada? Me refiero a que todo lo que hacemos siempre tiene que estar calculado o en un principio que se le llama en ciertos lugares como el principio de equivalencia. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que haces tiene que ser intercambiable en el mercado. Todo lo que hagas tiene que, digamos, posicionarte como un objeto de consumo a ti mismo, pues, o como lo consumible, ya ni siquiera como consumidor. Y eso es algo importante en la creación y en la crítica, y en la escritura, en la pintura, etcétera, porque en este mundo hay una palabrita que es corrosiva, así en serio, que es la del éxito, ¿no? Entonces, el éxito es una caída. En un mundo exitoso hay puro fracasado. No sé si Ok, me voy a entender sí. con esto. Es decir, si todo el mundo es exitoso y si el éxito significa 1000 libros publicados, que te publique la revista no sé qué, que tengas un doctorado en Harvard, o que te exponga X lugar, o yo qué sé, ¿no? Estás, digamos, ya caído en el éxito, no digamos, en la forma de sociabilidad otra, o en la otra forma de sociabilidad o de creación, digamos, crítica, que lo que propone es
el logro o bien cómo de esta forma en que estamos existiendo, produciendo escritura o pinturas, grabados, etcétera, logramos generar no una comunidad, no sé si yo diría eso, pero sí, digamos, articulaciones o formas de estar en común, ¿eh? Que es distinto a la comunidad. Entonces, formas de acompañamiento, formas en las cuales se puedan abrir posibles, y eso no tiene nada que ver con el éxito en principio. Ese es logro, es otra cosa, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera entrarle a esto, pensar, no sé, yo qué sé, de algún modo acompañarse de esta serie de preguntas y si se quiere, en un sentido, hacerlo más radical, pues yo digo que veamos esta fotografía que se llama La gallina ciega, que es de Eugene Bouchard. Les cuento así brevísimamente que con esta foto. Esta foto la conocí yo en la Universidad Iberoamericana de Puebla, por allí de 2011 o 2012 quizá, cuando yo iba en la prepa, y por algún motivo acabé en la universidad desde entonces y ahora ya pude salirme, pero antes no. Entonces estaba ahí y fui a la biblioteca de curioso y me encontré una serie de fotografías muy similares a las que están viendo de un tal Eugene Bouchard, ¿no? Y esta me llamó mucho la atención, que se llama La gallina ciega. La particularidad radical de esta foto, de este nombre Eugene Bouchard, es que es un fotógrafo ciego. ¿Sí? Un fotógrafo ciego. Y esta fotografía es a su sobrina que jugaba con él a la gallina ciega, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí y por qué lo menciono, no? Recientemente, con Francisco y otros amigos, tuvimos que nombrar un programa de radio que ofrecemos que se llama justamente La gallina ciega, ¿no? ¿Y por qué La gallina ciega? Hablamos de historia, hablamos de pasados, de escritura de pasados en general, ¿no? De experiencias de tiempo. Y nos damos cuenta, y a propósito de lo que decía Francisco respecto a lo que decía Francisco respecto a los documentos y al arte, etcétera, que realmente el ejercicio a mi gusto del pensador, de la pensadora, de la creadora, del creador, etcétera, es en principio o requiere forzosamente a mi gusto en algún momento una ceguera. Una ceguera que al mismo tiempo nos va a posibilitar darnos cuenta que lo que veíamos que nos parecía, insisto, normal o una forma de mundo que así era, en efecto, era normal y natural hasta que nos cegamos y dimos cuenta de su ilusión, de su carga de ilusión. Es decir, eh, al momento en el que uno se ciega, en el doble sentido de ciega con S y con C, eh, uno empieza a imaginar, empieza a proyectar y empieza a fusionar figuras, sonidos, olores, es decir, hay un desajuste de los sentidos, un desajuste de los sentidos. Este desajuste de los sentidos es ya la activación de otra forma de sentir y no de aquella que, digamos, la vida administrada nos ha programado. Es decir, que como los TikToks, ¿no? O el Instagram o los filtros de fotografías, digamos, de este mundo digital, ¿no? O de responder a cierta música común que quién sabe si nos gusta, ¿no? Y que estamos ya acostumbrados a hacer ciertos movimientos. La ceguera lo que hace es despabilar eso, lo desajusta, es un caos sensorial. En ese caos sensorial segregan imágenes, uno segrega imagen, figuración, desfiguración, aperturas y pliegues y repliegues, etcétera, ¿no? Entonces, la ceguera, en cierto sentido, es el modo en que de por sí nosotros estamos, porque nosotros creemos que tenemos acceso a las cosas, a la verdad, digamos, en cierto principio como se nos presenta, aunque sea el hechizo, y creo que solo cegándonos nos damos cuenta de eso. Otro, que es incógnito, que es de por sí ya aquello que nos regula al final en la vida es lo incógnito,
lo inconmensurable, lo que no tiene nombre, lo invisible, lo otro, ¿no? Entonces, resumiéndolo quizá en una frase podría ser, el don de la ceguera puede llegar a ser también un don de la parcialidad. Y eso para mí es un don crítico, en cierto sentido. Ok, muy bien. Bueno, pues estamos ya con la mesa puesta ahora en este entorno de lo que es la crítica. Y bueno, esto que decía Andrés me recordaba un cuadro muy interesante, muy intenso del barroco, que es la conversión de San Pablo, ¿verdad? De Caravaggio. Cuando está ciego empieza a ver, ¿verdad? En otra metáfora, pero esto me parece muy interesante como ejercicio, como para tratar de cegarnos de nuestras imágenes ideales, de nuestra pintura ideal o de nuestra película ideal o de lo que sea, y poder enfrentarnos a lo que nos están proponiendo para verlo con ojos nuevos. Ahí es en donde me quedo en este momento, y con todo esto que mencionamos, eh, ¿qué pasa con esta nueva normalidad? Y no en el sentido de las enfermedades, sino en este ecosistema que están haciendo, que estamos viendo crecer, que es todos los medios digitales, toda la relación que tiene la imagen y la vida diaria, todo esto que ustedes comentan, pero que se filtra a través de estos artilugios de las pantallas. ¿Hacia dónde podemos caminar o cómo podemos pensar la relación del arte, la relación del individuo con estos medios? Pues yo creo que no es tan nuevo, ¿no? O sea, lo que vino a plantear la pandemia fue nomás acentuar la condición digital en la que ya estábamos inmersos desde hace ya un buen rato, ¿no? O sea, creo que solamente más bien la acentuó, pero no estamos viendo algo distinto a lo que ya estábamos. Creo que lo digital, y ahí apelando a lo que decía Andrés sobre Matrix, ¿no? Y sobre aprender a ser el programador, es eso. O sea, creo que, a ver, si cuando vamos al museo, ¿no? Cuando voy al museo y veo una obra, sería la misma experiencia que tengo frente a la pantalla, en tanto que quizá no sé programar, es decir, no sé pintar o no sé las técnicas, ¿no? Entonces, es lo mismo, nada más que con el encierro, ¿no? O sea, yo estoy frente a la pantalla, estoy generando, bueno, no puedes cocinar digitalmente, ¿no? A menos que ya lleguemos a una distopía en donde te van a meter cosas en la boca y te vas a poder producir sabores a partir de electrodos. Esperemos que no lleguemos ahí, ¿no? Pero es eso, o sea, creo que implicaría aprender a programar. Es decir, yo te estoy hablando a ti, ¿no? Le estoy hablando a ustedes desde esta computadora MacBook Air, ¿no? En donde yo voy y bueno, implica ciertas condiciones, ¿no? De esclavitud en África, etcétera, ciertas condiciones de historicidad, en donde por eso yo puedo tener en este momento esta computadora, pero ¿por qué no entonces aprender a hacer la computadora? ¿No? Y entonces el arte también, ¿no? O sea, en el sentido, hubo una experiencia que ustedes tuvieron, recuerdo hace unos meses, en Proceso de la Memoria, en donde creo que la profesora de danza contemporánea, ¿no? Recuérdame, Miguel, no quiero equivocarme. De danza contemporánea, ¿no? Y la profesora creo que hizo un performance en pantalla, y entonces intervino, o sea, pudo usar la tecnología para poder Sí. alterar su departamento, ¿no? Entonces ella empezaba a bailar, ¿no? Entonces, creo que no, a ver, creo que hemos querido pensar de más esta condición pandémica, ¿no? En tanto que le queremos sacar como distintos, como mayores problemas de los que hay, ¿no? Entonces, creo que sería eso, aprender a manipular la materia y entonces lo digital, ¿no? Entonces, empezar a entender, yo soy un absoluto ignorante en esa materia, entonces sería poder sociabilizar otros conocimientos, ¿no? Poder acercarnos con gente que ya esté metido en esta cuestión del arte digital, ¿no? O del hacer digital, entonces aprender, ¿no? Hay un colectivo aquí en la Ciudad de México que se llama el Rancho Electrónico,
¿no? Apelando a la canción de Rodrigo, ¿no? Entonces, pues ahí te enseñan a hacer máquinas, ¿no? Entonces, es empezarnos a quitar estas taras que nos meten en estas programaciones, en estas cotidianidades, ¿no? Hoy pandémica, pero al fin y al cabo cotidianidad, en donde, bueno, es que si tú no eres bueno para matemáticas, entonces pues te vas a historia, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces, aprender a programar, es eso, aprender a conocer la materia, ¿no? Y como dice Andrés, cada objeto, cada materia depende depende del caso. Entonces, creo que sería eso, invitar a la gente que nos está escuchando, ¿no? Invitarnos a nosotros, ¿no? A poder empezar a desencantar este artilugio que es la MacBook Air o lo que sea, ¿no? Y entonces empezar a poder entender qué es eso, incluso un foco. O sea, me voy a lo más... Yo no sé cómo explicar cómo funciona un foco, ¿no? Entonces aprender qué es el foco. Y entonces cuando sé qué es el foco, o es intermedio, o sea, es decir, puedo yo hacer un foco, ¿no? O sea, no sé si por ahí va un poco, creo que el asunto. Es conocer materialmente lo que habíamos dicho hace un momento de lo formal, ¿verdad? Porque lo conceptual ahí tenemos como para echar para arriba, tampoco conocemos mucho, ¿verdad? Pero ahí es en donde entra el pensamiento mágico. ¿Tú cómo ves estos entornos digitales, Andrés? ¿Hacia dónde es tu visión de lo que puede pasar? Sí, O de lo que está pasando. sí. Es una pregunta interesante porque hace bisagra con un programa que voy a tener mañana en la mañana al respecto, un programa de radio. Pero, a ver, dos o tres cosas al respecto. La primera es la siguiente. La tecnología o las tecnologías no son nuevas. Ha habido tecnología desde el momento en el que, dirían unas, se inició a escribir, y la escritura no en su sentido, digamos, de manual, sino en su sentido de inscripción, o sea, un surco en la tierra para plantar es ya escritura, ¿no? Grabaciones, grabados, impresiones, etcétera, ¿no? Entonces, la tecnología, digamos, que hoy se piensa mucho o ha abarcado varios años de pensamiento al respecto, y la tecnología y la técnica, que son dos cosas distintas, nos da cuenta de que hoy podemos observar la importancia radical que tiene las tecnologías en la configuración de nuestro mundo. ¿A qué me refiero con esto? Usualmente nosotros pensamos durante mucho tiempo que nosotros usábamos las cosas, nosotros creábamos las cosas, nosotros teníamos un poder casi absoluto de los objetos, de las máquinas, de las maquinaciones, los aparatos. Sin embargo, hace unos 20, 30 años que empezó esta reflexión de lo técnico, la tecnología, se ofrece una perspectiva distinta que es fascinante. A mí me encanta pensarla, y por allí le voy a entrar, Miguel, a tu pregunta, que es, me doy cuenta que más bien los objetos o el mundo, o digamos las cosas, son aquellas que nos disponen a nosotros. Voy a dar un ejemplo, a ver si no, a ver si me sale. O no sé si un ejemplo, más bien un caso. Es este. Ahorita se me ocurre una idea y tengo una hoja, entonces, y un lápiz o una pluma. Entonces, yo tomo el lápiz, ¿no? Pero tomo el lápiz o la pluma no como yo quiero, sino como el objeto mismo lo dispone. Es decir, esto no lo puedo agarrar aquí con la frente porque se cae, ¿no? Es decir, el objeto dicta una manera de gestual del cuerpo, ¿no? Que a su mismo tiempo genera una memoria en relación a los objetos, ¿no? Entonces, escribo la idea que se me ocurrió, ¿no? Como hoy quiero cenar tacos, o lo que sea, ¿no? Para que no se me olvide. Y la dejo allí, ¿no? Entonces,
esa memoria grabada, esa escritura, digamos, archivada, en la noche que se me haya olvidado y me lo encuentre, va a disponer mi acción de pedir unos tacos, ir por unos tacos, ¿no? Entonces, es decir, la memoria, la forma gestual del cuerpo, los sentidos, el modo en que hablamos, etcétera, está mediado siempre por una tecnología. Entonces, las tecnologías, ¿cómo se presentan hoy? Es decir, a partir de lo que bien decía Francisco, las computadoras, los servidores y el mundo digital, ¿no? El mundo digital, que es al mismo tiempo el mundo de la potencia de los planos posibles. Yo puedo estar viendo una película de 1960, puedo estar viendo este video en Zoom, en YouTube, o en donde sea, en Facebook, y puedo estar comprando un vuelo a no sé dónde, y bueno, ahorita a ningún lugar, o a ningún lugar nombrable, eh, 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 y al mismo tiempo viendo una foto de no sé qué y un cuadro del siglo XV, todo al mismo tiempo en la misma pantalla, ¿no? Es potencia, es posibilidad, es el puede. Entonces, la especie, por llamarlo así, humana, puede. Eh, es porque puede. No sé si me explico, es potencia, ¿no? Entonces, sociabilidad o en el momento en el que el Internet, en el que la condición digital se vuelve una forma social instituida, hay que pensarlo en dos o tres cosas, ¿sí? Al mismo tiempo, su positividad y su negatividad. Digamos, su positividad, ahorita podemos hacer esto, en qué momento una persona podía, digamos, hacer esto que mencionaba del autor como productor, o sea, producir sus blogs, sus textos, escribir, mandar, muchas más que ya no son cartas, son este correo, aprender edición, hacer páginas, es decir, es fascinante, ¿no? Porque justamente estamos en el plano de lo posible, ¿no? Constantemente. La parte negativa es brutal. Y a mi gusto, y respondiéndote a ti, Miguel, a mí a veces eh, sí me cuesta trabajo, digamos, ver luz aquí, y es que está mediada por el discurso del mercado, ¿no? Entonces, el discurso del mercado, que inaugura otra época en la historia, en la cual ya no se necesitan formas de dominio presentes, es decir, tú no tienes que tener un policía detrás de ti para que hagas cosas, ¿no? Ahora tú lo haces solo. Hay cámaras por todos lados, nos ven digamos, el celular es al mismo tiempo un, un despertador, es al mismo tiempo ahí tienes tu banco, al mismo tiempo tus datos, los mensajes con la gente que quieres, con el trabajo, es decir, es una forma de localización, ¿sí? Material que estén estas cositas, ¿sí? Que no es neutral, está cargado pues por el discurso del mercado. Y el discurso del mercado es atroz, no le importa absolutamente nada más que la acumulación como fin único. Es decir, lo único que importa es la acumulación, fin. Oye, pero vamos a destruir el planeta. No, Pues si nos da acumulación, bienvenido. Si no, pues sálvalo, haz reservas naturales, haz lo que quieras, ¿no? Es decir, la reserva natural es ya, ojo, una mala idea, ¿no? Porque vivimos en una reserva natural. Es realmente una caída existencial brutal. Lo que quiero ir con esto es que la forma en que el discurso del mercado ha atravesado y ha posibilitado estas cosas, esta condición digital, nos deja a nosotros en una falsa posición de usuario. Falsa posición de usuario en el sentido en el que, en efecto, somos usuarios y nada más alimentamos esto, le damos energía, le damos datos, etcétera, pero falsa en el sentido en el que no solo somos eso, pero entendámoslo, pues. Eso es muy fácil decirlo, pero entendámoslo. Es decir, eres más allá que tu Instagram, ¿no? Es decir, eres más allá que tus perfiles, eres más allá que tu ser aquí aquí en lo digital. No solo puede ser esa cosa, es esa imagen tuya predispuesta, puede ser muchas cosas. Eh, Puedes regular otras formas de tiempo. Ya estamos al mismo tiempo en un momento en el que se pueden establecer otras formas de acumulación sin que sea
el horizonte de la devastación el único camino posible. No sé si me explico. ¿Cuál es el gran problema? Que con la agudización, que yo coincido ahí con Francisco, no me parece nada nuevo esto, sino nos devela cómo ya estábamos bajo ese hechizo en una supuesta libertad de salir a caminar a la calle, ¿no? Que en efecto sí posibilitaba otras cosas, pero eso no implica que hayamos dejado de estar vigilados y, digamos, programados en cierto sentido. Lo que quiero decir con esto es que la agudización de esta condición nos tiene aquí capturados, y te drena, y digamos, hay toda una serie de efectos, desde psíquicos, seguramente biológicos, químicos, etcétera, que nos capturan aquí, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿vamos a poder nosotros hacer algo al respecto o vamos a seguir entregados a esto? Si vamos a seguir entregados a esto, ya sabemos qué pasa. Si no, también, pero puede haber una apertura, un otro mundo posible, no en su sentido utópico, sino ahora. Puede haber otra forma de sociabilización ahora, no en 10 años o en 100, hoy. Y Ok, esto es problemático, pero hasta aquí más o menos la idea. ok, bueno, pues es algo que, que, que lo quiero unir, lo quiero relacionar con este sentido o ser crítico en el aquí y ahora y el saber hacer o el saber cómo se hace. O sea, creo que se está cerrando muy bien la pinza en ese sentido de que la propuesta de la crítica de arte sí es un laberinto, pero es un laberinto con muchas salidas, pero por cualquiera de estas salidas tenemos que dejar esos pensamientos mágicos y yo lo que entiendo es hacernos responsables. Entonces, ahí vamos a ver ahora sí que cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Déjenme comentarles unos mensajes de Patricia Gutiérrez Franklin, que dice muchas felicidades. Gracias, Pat, y también de Verónica Abeleira, muy interesante la reflexión sobre la ceguera. Dice, para los jóvenes el mundo en línea ya muy normal, pero los no tan jóvenes tuvimos que aprender a usar herramientas tecnológicas para poder adaptarnos al mundo que aceleró la pandemia. Bueno, pues es un poco lo que decías, Andrés, de que esto ya estaban las condiciones también, como dice Francisco, pero esto ha evidenciado, ha acelerado. Ya para ir cerrando, ¿qué propuestas para el día de hoy, que el mundo es cambiante, nos pudieran comentar a propósito de su experiencia, de todo lo que ustedes saben, cómo acercarnos al arte en ese sentido crítico, no dependiente del crítico, gurú, genio, ideológico o lo que sea? ¿Cómo en primera persona, en presente, podemos enfrentarnos? ¿Hacia dónde creen ustedes que podemos caminar? Bueno, yo creo que, pues, a ver, yo también un poco como Andrés, yo creo que no hay plantear no una superación, no plantear no una, a ver, una construcción que implicara otra hegemonía, ¿no? Como en los 70s, estos jóvenes de los años 70s, ¿no? Entonces, que es curioso, ¿no? Porque en los años 70 surgen estos grupos de artistas, ¿no? En donde empiezan a generar otro discurso, ¿no? Tienes en los años 70 estos jóvenes que se politizan, ¿no? Y que deciden restituir una hegemonía en nombre de ese gran metarrelato que se llama el comunismo, ¿no? Pero por el otro lado tienes este grupo de artistas como Roger von Gunther, como Felgueres, como incluso Cuevas, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces, el arte, creo que el arte nos puede llevar, podemos caminar en el sentido de una propuesta de poder aprender a interpretar, ¿no? O sea, ahorita me vino a la mente un texto de Heidegger que dice que es pensar, ¿no?
Entonces él habla de los griegos y dice que los griegos tenían que interpretar el mundo, ¿no? Había indicios. Entonces el dios lanzaba un rayo y se incendiaba algo, ¿no? Ibas con las pitonisas y entonces te daban mensajes, entonces se interpretaba. En el mundo hoy de la modernidad secular, ¿no? Incluso en lo digital, ya dejamos de interpretar. Entonces tendríamos, el arte nos tendría que llevar a interpretar, porque el arte mismo es una interpretación de algo, ¿no? Me gustaría, a ver si podemos ver la foto del doctor Atl, de Gerardo Murillo, ¿no? En donde él está frente al nacimiento del Paricutín, ¿no? Ahí está el doctor Atl, este mago loco que invocaba tiempos mitológicos, ¿no? Y está pintando, ¿no? Y entonces él está con el volcán naciendo, ¿no? Y de hecho pierde una pierna, viene volcán, entonces pierde esta pierna y entonces está frente a esta furia de la tierra, está frente a esta historicidad, ¿no? De donde estamos, que es la tierra, ¿no? Entonces, creo que, y pintar y está interpretando. O sea, ahí el doctor Atl lo que está haciendo es ver el volcán, está pintando el Paricutín, pero entonces está interpretando y está jugándose toda esta afección, y está jugándose lo físico, ¿no? Esta frase común de poner el cuerpo, ¿no? Entonces, se está arrojando a esa experiencia. Entonces, pero no arrojarnos en un sentido ingenuo, sino en un sentido de que no se nos olvide que hay que interpretar. Entonces, interpretar significaría preguntarnos las cosas, por las condiciones de posibilidad de las cosas, ¿no? Un poco eso. Y bueno, ahorita le quiero dar la palabra a Andrés, pero después me gustaría como leer un poema de Eduardo Lizalde, ¿no? Y un fragmento de José Revueltas para poder seguir ilustrando esta imagen. ¿No quieres leerlo de una vez? Hay tiempo, después? no, para que tú también, por favor, Andrés. A ver, Andrés, y ya después cerramos el cierre una vez más. Ok, a ver. Sí, intentaré formularlo en pequeñas frases, pero a ver, ¿de qué manera entonces relacionarnos con el arte, que no es esta cosa sacra únicamente, aunque así se puede entender, pero ya establecimos que para nosotros quizá no lo sea así? El arte, que es esta pues cúmulo de trazos y creaciones que tienen que ver con la forma de existencia de la sociedad, sí, de la historia, pero también esencialmente del individuo o de lo singular único que uno es al mismo tiempo, ¿no? Yo pienso que hay una forma de relación única, quizá, en su pluralidad, pero sí creo que puede ser solo, digamos, una, que es el modo de aproximarse es en el instante. ¿A qué me refiero con eso? Si uno se da cuenta de que ahora, en estas condiciones de existencia, insisto, en estas condiciones, en este presente, pues, las cosas están como están y en fin, es ahora, pues, y no mañana, y no en 10 años, y no en 20, ni en proyectos futuros de realización de ti mismo. Esto no tiene nada que ver con el YOLO y el vive ahora y el asunto yoga y demás, en su sentido, digamos, más comercializado, ¿no? Tiene un sentido un poco distinto que tiene que ver más bien con asume las condiciones de existencia y entiende que la única forma, a mi gusto, y aquí si ponemos la imagen de Durero, Luis, por favor, porque creo que dice mucho de esto, que es un grabado del siglo XVI. Es decir, el modo en que no viva la ficción por ti, es decir, que no viva tu ficción la vida por ti. O sea, que no viva tu fantasía de lo que quieres ser, de lo que esperan que seas, por ti. Y eso tiene que ver con el trabajo, la familia, la universidad, el Estado, el mercado.
no seas esclavo. Esa es la idea, no seas esclavo. Entonces, en ese momento, el instante de existencia te va a llevar a derramarte en pintura, a escribir un cuento, una novela, un ensayo, o a hacer una escultura en ese momento, pues sí, casi dionisíaco, ¿no? Digamos, de confrontación con la forma, a propósito de lo que decía Miguel al principio, y siempre como con esta confrontación, pues, con aquello que quieren que seas y que capture, digamos, tu existencia en idealismos y horizontes que, como hemos visto a lo largo de muchos siglos, no nos han llevado a otro lugar más que a un buen desastre, ¿no? Y digo un buen desastre porque lo domestica, ¿no? O sea, lo vuelven consumible. Ya hay series de la pandemia, entonces, pues, es decir, en resumen, sería eso. No dejes que las fantasías decidan por ti tu vida. Esa fuerza puedes aproximarte con esa misma fuerza a la creación de tus propios mundos. Está Thoreau, está Van Gogh, están estas personas. No importa vivir 1000 años, ¿no? El punto es vivir, digamos, en el instante y dejar esa marca de tu participación cósmica por aquí. No sé si me explico. Entonces, yo creo que más o menos va por ahí el asunto. Ok, bueno, pues el aquí y el ahora y el enfrentarse al arte aquí y ahora, no con otros ojos, sino en esa ceguera, en esas cegueras que tenemos, develar y revelar lo que está frente a nosotros con el arte. Y bueno, pues el arte es un artilugio muy complejo, pero bueno, creo que tuvimos por aquí una serie de aproximaciones muy interesantes para reflexionarlas. Francisco, ¿nos querías leer un poema? Sí, rápido, ¿no? De Eduardo Lizalde, y creo que tiene que ver con esta condición de existencia que dice Andrés, ¿no? Y de asumir lo fáctico que es estar en el momento, ¿no? Y bueno, dice Eduardo Lizalde, ¿no? Dice, grande y dorado, amigos, es el odio. Todo lo grande y lo dorado viene del odio, el tiempo es odio. Dicen que Dios se odiaba en acto, que se odiaba con la fuerza de los infinitos leones azules, del cosmos, que se odiaba para existir. Nacen del odio mundos, óleos perfectísimos, revoluciones, tabacos excelentes. Cuando alguien sueña que nos odia apenas, dentro del sueño de alguien que nos ama, ya vivimos en el odio perfecto. Nadie vacila como en el amor a la hora del odio. El odio es la sola prueba indudable de existencia. ¿No? Entonces es eso, es esta furia, ¿no? Creo que es también esta no dejar, y lo que dice Andrés de que nuestras fantasías o nuestras teleologías vivan por nosotros, ¿no? Más bien es esta furia que implica el hacer, ¿no? Esta impronta, porque cuando uno produce cosas, ¿no? Se juegan cosas, hay una secreción, ¿no? Hay sudor, hay lamento, hay mentada de madre, hay sabiduría, ¿no? Entonces, es eso, pues sí, asumir el odio, y el odio entendido como esta furia de vivir. Ok, pues bueno, con este ímpetu les damos las gracias. Con este ímpetu que han participado, les agradecemos encarecidamente a Francisco Robles Gil y a Andrés Gordillo López por estar con nosotros, y muchas gracias a toda la comunidad universitaria, a toda la comunidad de la Universidad Iberoamericana, desde donde quiera que nos escuchen. Recuerden que aunque no hayan pisado la escuela, son parte de la comunidad para, como dicen nuestros invitados de hoy, sociabilizar, compartir la vida, y pues no me queda más que agradecerles su asistencia y su tiempo, y recordarles que el próximo día 3 de noviembre tenemos un evento más, un programa más de encuentros a través de la literatura. Vamos a platicar sobre lo que es estas festividades de los muertos. Muchas gracias, muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.